Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta semanita corta porque hoy es... martes ya. Martes. ¿Con cara de lunes o con cara de no sé qué? No sé. Dejémoslo en martes para que no nos enredemos. Ya partió la semana, está como cortita. Bueno, le cuento, Línea 1 se transmite por Radio Usach 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta, pero también estamos en diariousach.cl, TV Usach 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas nuestras redes sociales. Daniela Figueroa, ya se escuchó su voz. Somos Línea 1. Somos Línea 1, Alejandro Guillálvarez, muy buenos días en este martes ya 9 de diciembre, como tú señalabas, donde la temperatura es bastante agradable, 14 grados tenemos y esperamos, eso sí, 30, incluso dicen 31 para esta jornada. Mañana miércoles baja a 28 y el jueves a 26. Rápidamente reviso las calles de Santiago, si es que consigna algo Transporte Informa, región metropolitana, ahí en X. A ver, dicen sí, por visibilidad reducida, por neblina en ruta 5 Sur, desde el puente Maipo en San Bernardo hacia el sur, conducir siempre manteniendo la distancia del vehículo que le antecede. Así que mucha precaución. Y también, muy breve, a quienes transitan desde y hacia Maipú, desde hoy martes 9, ¿no? Avenida Lumen tendrá restricción de tránsito entre las calles Alaska e Isabel Riquelme debido a trabajos de pavimentación que avanzará por tramos. Así que para que se informe ahí en la municipalidad de Maipú. Y el metro dice que está con toda la red disponible, así que no hay ningún problema. Vamos con la pregunta del día, ¿te parece? A propósito de que hoy es el último debate de Anatel de cara a la segunda vuelta. Gran misterio en este último debate, en este último cara a cara. ¿Qué hará José Antonio Kast y Janet Jara? Bueno, el caso de Kast... No vamos a entrar en él hoy. Dejará de evadir preguntas. No más el depende. Todo. 2. Concentrará e insistirá en sus críticas a Jara, Boric, Jara. Y tercero, depende. Qué buena opción. Depende. Así nomás. Así nomás. Ya. Oiga, ya. Depende, ¿sabe qué? Vamos con los titulares. Sí, tenemos antes, el invitado aquí. Brevemente, solo decir que la pregunta solo la tienes que responder por si acaso. No depende esto. En @RadioUsach, @TVUsach. Ahora sí, vamos con, tú lo decías, con los titulares de esta jornada. Titulares en Línea 1. Hoy se realizará el último debate presidencial antes de la elección de este domingo con la participación de Janet Jara y José Antonio Kast. Panel debate que irá a ser organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel comenzará a las 21 horas y se va a extender por cerca de 2 horas y media. Será transmitido en cadena por los 6 canales miembros de la Asociación Televisiva y contará con la moderación de 5 periodistas. 2 coronas de flores fueron dejadas este lunes afuera de la expenitenciaría de Santiago, en un hecho que podría constituir una nueva amenaza contra funcionarios del recinto. Según información preliminar, una mujer llegó en un vehículo y entregó los arreglos florales por encargo de un interno. Carabineros entrevistó al guardia y a la conductora mientras se investigan las circunstancias del presunto amedrentamiento. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que 2 profesores del Instituto Nacional están siendo investigados por su presunta colaboración con los llamados overoles blancos. Eso es la realización de actividades de desorden y ataques a distintos objetivos del propio establecimiento y en las calles. La indagatoria se basa en un informe reservado elaborado por autoridades del instituto, eso fue realizado en septiembre del año pasado, durante la administración municipal anterior y que contiene testimonios, antecedentes y denuncias policiales. El documento está ahora en análisis mientras avanza la investigación contra los 2 académicos. Y la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por tormentas eléctricas que afectarán hasta el jueves a 8 regiones del país. El fenómeno llegará a sectores de cordillera, precordillera y valle en regiones como Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y los lagos. Las autoridades llaman a la precaución por los posibles riesgos asociados. También hay alerta de desastres en Curarrehue, en la región de Araucanía, debido a un incendio forestal en el Parque Nacional Villarrica. El fuego, originado preliminarmente por la caída de un rayo en el sector de Panqui, está siendo combatido por equipos en terreno. El siniestro está ubicado a menos de 2 kilómetros del área silvestre protegida.
lo que ha motivado la declaración de emergencia para reforzar la respuesta y evitar su propagación. Y en el ámbito internacional, el candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasri Asfura, quien cuenta con el apoyo de Donald Trump, continúa liderando el escrutinio de las elecciones presidenciales con una ventaja cercana a los 22.000 votos sobre Salvador Nasralla. El conteo, que estuvo detenido durante 3 días por problemas técnicos, avanza lentamente con más del 90% de las actas revisadas. Y la demora mantiene la incertidumbre en el país, que a más de una semana de los comicios del 30 de noviembre aún no conoce a su nuevo presidente. Los principales aliados europeos de Ucrania expresaron en Londres su respaldo al presidente Volodymyr Zelensky, luego que Donald Trump lo criticara por supuestamente no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia. En una reunión de 2 horas, los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia manifestaron su apoyo a Kiev y mostraron escepticismo frente a los detalles de la propuesta impulsada por Washington. 7:36. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La semana pasada, entre jueves y sobre todo el viernes, la Casa Blanca publicó de manera discreta la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Se trata de un documento de 33 páginas que establece un reajuste de la política exterior estadounidense por parte del gobierno, que va desde la redistribución de recursos militares en el hemisferio occidental hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa. De este tema, ¿con quién vamos a conversar esta mañana? Y se encuentra en el estudio Alejandro Guillén. Sí, presencial. El académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, lleno de doctorado y estudio, me voy a reservar porque queremos conversar con Gilberto Aranda, que ya está con nosotros, gran amigo de la casa, y es como un ad honorem. Bueno, sí, así Simbólico, es el ya. servicio público. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Muy buenos días, Gilberto. Profesor, entremos al área chica de inmediato. Esta nueva doctrina despejó lo que ya más o menos se veía venir. América para los americanos, clarísimo. Se desplazan las fuerzas, se abandona Europa, se le busca a Rusia sobre Europa, están en pánico, ¿no?, los europeos en este rato, y esto se ve grande, el rival es China. En este escenario, empecemos por dónde, porque dice tantas cosas, yo no sé quién está más asustado. Bueno, el nudo geopolítico está puesto en América Latina. Creo que es bien importante relevar aquello, dado que en las anteriores administraciones más bien se distribuían los intereses entre Medio Oriente, Europa, el Asia lejana, América Latina a veces era muy posterior. Hoy día América Latina nuevamente está en el centro, pero de una manera subordinada. Reviviendo la doctrina Monroe, lo dice claramente, habla del corolario Trump a la doctrina Monroe, pero yo diría que sobre todo está el recuerdo de lo que fueron los corolarios Olney en 1895 y Teddy Roosevelt en 1904, que eran mucho más ofensivos que la Monroe, que era originalmente era claramente defensiva. América para los americanos, básicamente no se metan los europeos en este nuevo continente que se ha independizado y que ahora viene para acá. Es la doctrina de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la ciudad sobre la colina que vigila. Pero ahora es un diseño mundial, es efectivamente Theodore Roosevelt quien dice que Estados Unidos tiene la obligación de mantener los equilibrios en el mundo, recorrer las costas, recorrer los países, resolver los conflictos, y de hecho ganó el premio Nobel por intervenir en el conflicto ruso-japonés, ¿se acuerda usted? Bueno, vamos a materia. Estados Unidos vuelve y abandona Europa también. Pero, ¿qué significa primero lo de América? Porque ya tiene la flota metida en el Caribe. Bueno, la preeminencia es interpretada como la exigencia América Latina respecto a colaborar en la seguridad fronteriza, que significa migración y droga, y al mismo tiempo negar el acceso a competidores. Ahí comparece sobre todo China, eventualmente también Rusia. Con Rusia hay un maridaje, pero es un maridaje ocasional, yo lo leo así, mucho más potente que el europeo sin duda, pero sobre todo negar el acceso a competidores externos. Ese es el espíritu además de la doctrina Monroe original, que es negar el acceso que otras potencias extrahemisféricas se metan. Y para eso, más que hablar de las Américas, como hablaba el presidente Bush padre,
se habla del hemisferio, nuevamente del hemisferio occidental. Y este hemisferio occidental, que está compuesto desde América del Norte hasta la Patagonia, significa que nuevamente pasamos a ser algo así como el patio trasero de Estados Unidos. Quiero preguntarte, Gilberto, porque se ha dicho mucho que esto, y a propósito de las referencias que señalaban, ¿no? Que es muy de la Guerra Fría, ¿no? Esta disposición de Donald Trump. Pero me quiero detener, ¿por qué hoy? ¿Qué es lo que habría detrás de apoderarse? Porque dicen que quiere apoderarse de alguna manera de el mundo occidental o tener una hegemonía, una prominencia. Pero América Latina, tú decías, subordinado, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que tiene justamente Donald Trump en toda la región? Y no solo lo que está pasando, como decía Alejandro, en Venezuela y todos los mares del Caribe, ¿qué pasa con Sudamérica? Y con este intento de recuperar algo que ya venía en franca retirada. Luego quiero seguir ahondando en el término de la desaparición de la civilización europea como concepto que instala Trump. ¿Cuál sería el interés real en América Latina? Bueno, primero decirte que en general hay varios analistas con espejo retrovisor, yo también lo uso, que piensan siempre en un periodo de entreguerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Yo no estoy de acuerdo con aquello, porque ambos espacios temporales eran profundamente ideológicos. La confrontación actual no tiene esa carga ideológica, algo tiene, pero no tiene esa carga ideológica que ni la Guerra Fría ni la entreguerras tuvo. Yo creo que hay que retroceder, si estamos pensando en Roosevelt, como decíamos antes, hay que retroceder a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la competencia era por mercados. ¿Qué es lo que brinda América Latina? Pues recursos de diferente tipo y también garantizar cadenas de suministro a Estados Unidos, que a su vez lo que entrega a América Latina sería básicamente tecnología. Entonces lo que se quiere en esta competencia por el control del mundo, es el control de mercados, ¿no? Recursos y tecnología, datos. Esa es esta bipolarización, es una bipolarización distinta a la Guerra Fría, porque no tiene esa carga ideológica, pero tiene toda esa fuerza imperial que la tuvo, por ejemplo, a finales del siglo XIX. Intereses. Intereses, claro, permanentes y universales, como decía. Sobre todo tenemos una China que, bueno, ese es el rival. Si vemos a cómo se ve a China desde lo que se llama Occidente y sus periferias, eso habríamos que pensar que es Occidente. China sería un capitalismo de Estado. Si le preguntas a China, te va a decir socialismo con características chinas. Es un sistema híbrido distinto, pero muy donde particular. el tema del capital también es bien fuerte. Entonces acá hay competencia, más que ideológica, competencia por mercados. Y a India lo tienen calladito, ¿no? Lo están por lo menos apuntalando. India es un mercado que va a ser muy importante y creo que hay un tema que habría que felicitar, por ejemplo, a este gobierno y a otros que han intentado precisamente no caer en esta trampa de guerras frías, de alineamientos y que buscan y abren espacios con otros mercados gigantes como la India. Es muy importante, pero todavía le queda camino. Todavía le queda camino a la India y por lo tanto resta un tiempo antes de que se constituyan un par. A estos hoy día, los dos grandes polos económicos, sin lugar a dudas, y ahí ni siquiera entra Rusia, son Estados Unidos y China, Estados Unidos en el orden que prefieran. China, según se dice, 4, quizás 5 veces más grande que la Sí. India, para que más o menos nos hagamos una proporción. Pero son estimaciones a pintor grueso. Ahora, hay un hecho. China significa que con todos estos vínculos que tiene con América del Sur, va a tratar de cortarlo, va a prohibirlo, va a intervenir. ¿En qué estatus quedan los actuales compromisos de muchos países de América Latina con China? Nuestro principal socio comercial, por eso pregunto. Yo me imagino que bueno, ustedes me remiten a la Estrategia de Seguridad Nacional que fue anunciada entre el jueves y el viernes. Claro. Y pues habla de competidores en la región que muchas veces incluso reconoce que no son por motivos ideológicos, sino que comerciales. Y señala de que Estados Unidos tiene que priorizar a los socios y recompensarlo. Esta le podríamos decir el corolario rubio, la recompensa a los socios. Pero también reconoce que hay gobiernos que no son afines políticamente, pero con los que se puede colaborar en temas como seguridad fronteriza, lucha antinarcóticos, etcétera. Y claramente lo que apuesta es el tema de la infraestructura. Lo que les preocupa es toda la inversión que ha hecho China en materia de infraestructura. Y estoy hablando, por ejemplo, del puerto de Chancay en Perú. Y lo que pretende es presionar para que eso no siga ocurriendo. O sea, reconocen de que hay bajos costes, de que es más
es más barato toda la transacción con China, pero se dice claramente que hay que presionar para que esos bajos costes sean un poco dejados de lado. Una cuestión que a nivel comercial a mí me parece muy difícil. Sí. Y porque ya gran parte de Sudamérica tiene como socio comercial simplemente, a China. Entonces, ese cambio no es tan fácil, pero sí se pueden desincentivar, por ejemplo, toda esa infraestructura, el metro en Bogotá, el puerto de Chancay en Perú, El cable que se está haciendo. interoceánico. Exacto, todo eso se puede desincentivar. Gilberto, también a propósito del factor ruso, ¿no? Y ya el portavoz de ese país señaló que se están desapareciendo o están siendo eliminados estos factores irritantes en la relación que tienen con Estados Unidos y hay un acercamiento, una búsqueda de restablecimiento. Esto también es para desestabilizar, porque si pensamos también, no solo Venezuela, Cuba, en la región, Nicaragua, y luego ya la misma China que ustedes mencionan, Corea del Norte, con Rusia podrían ser una amenaza finalmente, nuevamente con el tópico de la Guerra Fría para Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa ahí entre Rusia y sobre todo Putin y Trump? Bueno, yo diría que a esta altura es como bastante conocido de que Trump y Putin tienen una buena sintonía, de que tienen, de que se llevan bien y que por lo tanto ya en la primera administración lograron varios contactos y que ahora lo están profundizando. Esto no es tan sorpresivo. Claramente la reunión de Alaska, que ya fue en agosto, parece hace miles de años atrás, fue para colocarse de acuerdo probablemente en algunos puntos y tratar de alguna manera es encontrarse lo menos posible. Estoy seguro que se habló del Ártico, se habla mucho de Crimea como el alfil, pero los deshielos y los no ruta. La ruta del Ártico es más abreviada que la ruta de la seda, por ejemplo. Claro. Y los recursos naturales que hay ahí son enormes y esa ruta está básicamente, la ruta ártica está bajo control ruso, pero Estados Unidos también tiene intereses por el lado de Alaska o Groenlandia, etcétera. Sí. Entonces, esa conversación es muy importante y ahí hay una serie de puntos de encuentro que hacen que las alianzas históricas empiecen a, si no desmoronarse, empiecen a erosionarse. Por lo tanto, no me sorprende tanto esto. Es evidente que se han puesto de acuerdo en algunas cosas mínimas, evidente que algo así como, bueno, ya mira, en Ucrania vamos a tratar de ser lo más neutral posible porque entendemos que es tu extranjero próximo, tu patio trasero. Y probablemente también hay algo de que, por favor, no hagas tanta estridencia respecto a Venezuela, a pesar de que hay todo un trato entre Venezuela y Rusia. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es el espaldarazo que le da a los partidos de ultraderecha en Europa. Sí. Como caballo de Troya. El respaldo que cuando se refiere o el tipo de relación que establece con AfD, Alternativa para Alemania en Alemania o la ultraderecha en Gran Bretaña, eso me parece inédito y de alguna manera eso va en línea con lo que dicen que el fondo Europa está en declive, está en decadencia y piensa que son estos partidos que los entiende como patriotas los que podrían salvar esa de alguna manera, ese declive. Ahí por ahí se me aparecen más los años 30. Sí. Estos partidos, ahí se me aparecen un poquito más. Y Ahora, sí. Polonia andaba también pronunciándose, ¿no? Diciendo que Estados Unidos tiene dudas de un acercamiento. Ellos quieren ser un buen aliado y sobre todo pensando, ya que estábamos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, que ellos son vecinos de ambos países, ¿no? El único de la OTAN y de la Unión Europea que está ahí en la frontera. El único de la OTAN y de la Unión Europea que está en la frontera ¿te refieres Dice, somos el único país de la OTAN y de la Unión Europea vecino tanto de Rusia como de Ucrania. Y Rusia es de hecho nuestra frontera norte, lo que es extraño, pero demuestra que todas las fronteras en Europa son accidentales. Esto lo dice Radoslav Sikorski, ¿no? Canciller de Polonia que quiere ser aliado de Estados Unidos. Es así. Al lado. Ahora, pero yo agregaría aquello también que, bueno, Polonia sin duda es un estado que en general ha tomado opciones más conservadoras y que tiene muchos puntos de fricción, tampoco de divorcio, pero sí de desencuentro con la Unión Europea, con Bruselas, etcétera. Pero al mismo tiempo desconfía profundamente de Rusia. Entonces, por un lado, quiere a que Estados Unidos se esté muy bien posicionado en esa frontera, pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene este juego con Rusia que hace que todo se complique. Ahora, entonces, pero ¿cuál es el juego entre Trump y Rusia? Porque más allá de la amistad de ellos, acá hay interés. ¿Es alejarlo de China?
es reconocerle, porque son regímenes de ultraderecha los dos, que es un socio con el que se puede entender porque el discurso es el mismo, y sacrificamos a Ucrania, que por lo demás fue una imprudencia de los demócratas ir a meterse a Ucrania. Ellos empezaron a correr la OTAN hacia el oriente y no creo que haya sido buena decisión. Por lo menos me lo han contado muchos alemanes que han estado en Chile, que dicen que ese fue el error, porque pusieron a los rusos en una situación también medio insostenible cuando se le empezaron a voltear de gobierno en Ucrania, meterse a Ucrania. Hay bastante polémica y miedo a una guerra, porque consideran que hubo imprudencia. Pero Trump algo recoge de esto. ¿Qué gana él con Estados Unidos más allá de tener tranquilo a los rusos? A ver, yo recojo eso que han dicho, pero también creo que hay que matizarlo con otros casos. También hubo un acuerdo entre Ucrania y Rusia que sí respetó. Es decir, lo que usted me dice es cierto. Han existido 5 progresiones, avances de la OTAN hacia el este cuando hubo un acuerdo no escrito, un acuerdo de palabra entre Bush y Gorbachev para la unificación alemana de que no iba a avanzar hacia el este, hubo 5, y por lo tanto tiene razón. También hubo un acuerdo entre Ucrania y Rusia que fue respetado de mediados de los 90, entonces acá hay bastante responsabilidad. En cualquier caso, esta cosa de la esfera de influencia que hoy día nos espanta, porque aparece la doctrina de Monroe o los corolarios, la verdad es que la ensayó antes Rusia, y la ensayó precisamente en Ucrania con el extranjero próximo. Así que primero están de acuerdo en eso, distribuirse el mundo en esferas de influencia. Aquí el juego de Estados Unidos yo creo que es una doctrina Brzezinski al revés, que es básicamente separar Moscú y Beijing. En los 70, cuando se ensayó, era separarlo, donde se apostaba al rival más débil, al eslabón más débil, que era Beijing, era China. Claro. Hoy día el eslabón más débil es Moscú, y por lo tanto se corteja, se halaga a Moscú en detrimento de quien es el competidor directo, que es China. Bueno, esa es la doctrina Roosevelt, apoya siempre al más débil para establecer el equilibrio y que ninguna potencia pueda imponerse en una región, salvo Estados Unidos. Ahora, vamos a Europa. El trato a los europeos es terrible, le dice usted, están en decadencia, y el tema migratorio se cruza acá. ¿Cuál es la obsesión? Porque la tiene también con Estados Unidos, el tema de la migración, que va más allá de que llega mucha gente y el gasto social. Bueno, tiene que ver con que piensa que la entrada masiva de migrantes va alterando la composición original y las adhesiones culturales y religiosas de cada país o de cada sociedad. En el caso de Europa, lo que entiende es que la migración masiva de gente del norte de África o de Medio Oriente ha instalado lo que se llama el Euroislam en Europa, cambiando lo que era la adhesión cultural religiosa de Europa. Lo que él también lo ve respecto a América Latina, respecto a Estados Unidos, con toda la migración, particularmente a América Latina y otros lugares. Él piensa que eso es un peligro, porque cambia, como digo, la composición cultural de las sociedades. Otros piensan que es una fortaleza, yo me encuentro de eso. Yo creo que mientras más diversidad, mejor. Pero claro, es mi visión y no la que enuncia esta estrategia de seguridad nacional. ¿Qué puede hacer Europa? Alemania está muy enojado y tuvieron un encuentro ya básicamente para ver el tema de Ucrania, pero estuvieron ahí en Londres, Starmer, Merz y también Macron junto a Zelensky para ver la situación justamente de la guerra, pero están muy enojados por el tono y no quieren de Estados Unidos y de Trump en particular, por supuesto, de la injerencia, la intervención. ¿Qué puede hacer cuando ya hace rato se habla del viejo continente que ha perdido fuerza, pero ahí sigue resistiendo, sobre todo con la Unión Europea? Bueno, lo que le pide además es que incremente el gasto al 5%, que ya lo aceptó. Entonces comprenderán que si ya aceptaste algo, insistirte en lo mismo, a mí me resulta un poco odioso. Sí, es insistir algo que ya lograste, y bueno, lo que puede hacer Europa es precisamente seguir su brújula estratégica. Probablemente se van a incrementar, como de hecho están ocurriendo, los gastos militares, y vamos a ver qué pasa con eso al futuro, porque eso también hay semillas para futuros conflictos posteriores. El armamentismo europeo dejó 2 guerras mundiales y bueno, Estados Unidos parece pensar que esto es imposible que ocurra otra vez. Vamos a ver. No estoy tan seguro. Además que Europa también es Rusia. Rusia de los Urales se le considera un estado euroasiático, está metido como ahí entre el medio, es una costilla rara. Pero al margen de eso, los países europeos entre ellos tienen rivalidades.
Por más que hayan constituido la Unión Europea, ponerse de acuerdo en el comercio, eso le ha sido más fácil, pero en otras medidas mucho más complejo, sobre todo los aspectos culturales y políticos. Ahora, en este escenario, ¿qué cabe esperar de Europa? Porque además si se arma y gasta ese 5%, cosa que no creo que llegue a tanto, los alemanes dicen 3%. Y lo cierto es que el modelo de estado de bienestar empieza a tener serios problemas de financiamiento, que ya los tiene. Bueno, está claro que el estado de bienestar, como conoció Europa en ese paraíso que fue entre los 50 y los 70, está empezando a tener serios problemas y en algunos lugares se ha desarmado. Sí. De cualquier forma, a mí me parece que Berlín y París tienen un modus vivendi y han logrado afianzar una relación, tal vez si entra uno de los partidos de la ultra puede ser distinto, que va más allá, son políticas de Estado, más allá de lo coyuntural. Yo creo que más bien el divorcio es entre la Europa occidental y la Europa recientemente ingresada a la Unión Europea, o hace algunos años, que evidentemente tiene otras coordenadas culturales y que está pensando más bien en el pretérito, en la historia, etcétera. Y bueno, respecto de Rusia, recojo el último, digo, yo creo que más que europeo, más que asiático, es euroasiático. Eso mismo, exacto, pero, sí. Está ahí. El interregno, como también dices, Alejandro Guille. Bueno, ya estamos a la espera de lo que Zelensky, porque estaba medio enojado Trump cuando dijo, no se ha leído, no nos ha dado respuesta, estaba como medio enojado con el documento y la propuesta que tiene que hacer a la vez Zelensky, ¿no? Porque estaba ahí con el tema de las tierras, que no iba a ceder hacia Rusia. Bueno, Zelensky lamentablemente depende mucho de lo que es la logística y armamento y dinero de Occidente, que se divide entre lo que gasta Europa y Estados Unidos. Estados Unidos ya ha disminuido el armamento y por lo tanto está ahí resistiendo con la ayuda de Europa, que Europa ya también está empezando a ver que lamentablemente van a tener que haber cesiones territoriales. Quisiéramos que la vida fuera distinta, pero pareciera ser que ese es un punto de Trump, que Rusia no va a admitir ningún tipo de tregua sin antes un reconocimiento al menos de la región, no solo de Crimea, sino que del Donbass. Sí. Yo creo que vamos por ahí. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haberte hecho un tiempo y venir presencialmente con nosotros. Gracias a ustedes y muy buenos días. Que tengas gracias, una linda profesor. jornada. Chao. 3 minutos para las 8. Vamos a una pausa, Alejandro Guille Álvarez. Vamos de inmediato y a la vuelta tenemos también un tema bien candente en la agenda, así que no se nos vaya a escapar. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetnimbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales.
Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Este martes se realizará el último debate presidencial antes de la elección de este domingo 14, con la participación de Janet Jara, por supuesto, y José Antonio Kast. El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, comenzará a las 21 horas y se extenderá por cerca de 2 horas y media. Será transmitido en cadena por los 6 canales miembros de la Asociación Televisiva y contará con la moderación de 5 periodistas. 2 coronas de flores fueron dejadas este lunes en la ex penitenciaría de Santiago, aparentemente con nombre y apellido. Un hecho que se ha considerado una nueva amenaza, esta vez contra 2 funcionarios específicos del recinto, según los primeros sondeos. Este caso sería una mujer que llega en un vehículo, entrega los arreglos florales por encargo de un interno. Carabineros entrevista al guardia y a la conductora mientras investiga las circunstancias de lo que podría ser un amedrentamiento. ¿Para qué quieren flores los reos entre sí? Claro que se vayan a casar. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que 2 profesores del Instituto Nacional están siendo investigados por su presunta colaboración con los llamados overoles blancos en la realización de desórdenes y ataques. Y la indagatoria se basa en un informe reservado elaborado por autoridades del liceo en septiembre del año pasado, durante la administración municipal anterior, y que contiene testimonios, antecedentes y denuncias policiales. El documento está en análisis mientras avanza la investigación contra los docentes. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por tormentas eléctricas que van a afectar hasta el jueves a 8 regiones del país. El fenómeno va a llegar a sectores de la cordillera, precordillera y valles en regiones como Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. Las autoridades llaman a la precaución por los posibles riesgos asociados. Y los principales aliados europeos de Ucrania expresaron en Londres su respaldo al presidente Volodymyr Zelensky luego de que Donald Trump lo criticara por supuestamente no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia. En una reunión de 2 horas, los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia manifestaron su apoyo a Kiev y mostraron escepticismo frente a los detalles de la propuesta impulsada por Washington. 8,4. Voy a pedir si nos pueden bajar un poquito el retorno, que se subió muchísimo. Gracias. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Estamos aquí conversando de las noticias y le cuento que 17 de los 18 imputados están en prisión preventiva. ¿De qué se trata esto? De la formalización de lo que la prensa ha llamado la mafia china, aquí en nuestro barrio, Meix. Al ladito. Al ladito. Sí, al ladito. Todos los días nos miramos a los ojos
Wow, dice uno. Bueno, la audiencia necesitó contar con traductores, por supuesto, para llevar adelante el procedimiento, porque que son chinos, son chinos. Más grave de todo, aparece un funcionario policial. Una vez más. Y que está vinculado con los anteriores, ¿te acuerdas? Que estaban haciendo aquí soborno. Que era una tremenda cantidad. Exactamente. Que hacían protecciones y dateaba. Va a haber un operativo policial. ¿Te acuerdas que te decía que es raro esto? Anuncian un operativo y ya no hay nada. Sacaron la mercadería. Si esto es ver las mafias norteamericanas de los años 20, 30, de película, bueno, siempre, y no se trata de cualquiera, es un sargento segundo de carabineros. De este tema y otros de seguridad, vamos, y sobre todo de la inteligencia que busca contrarrestar todos estos grupos de crimen organizado, narco y otros, vamos a conversar con Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Eric? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Línea 1. Hola, muy buenos días, gusto saludarlos. Igualmente, profesor, y muchísimas gracias por el contacto. Bueno, nosotros vivimos aquí en el barrio Meix, donde vemos que estas cosas que pasan eran absurdas. Hay un incidente grave en combate callejero y vemos a funcionarios carabineros conversando con los tipos que andan hasta armados, que son estos tipos raros que hacen de vigilantes privados, anónimos, no formalizados. Por otra parte, cada vez que va a haber un procedimiento no encuentran nada. O sea, en las bodegas. Bueno, la verdad que todos decíamos que hay corrupción. Lo que ha revelado aquí es, primero, hay una mafia que parece ser, le llaman la mafia china, con asiáticos, que actuaban y eran bien duritos, pero también con capacidad de penetrar a las instituciones, y Carabinero aparece muy permeado ya, no es primera vez. Esta es la segunda comisaría de Santiago. Te escuchamos, Eric. ¿Cómo ves este caso? A ver, hay que mirarlo esto en una perspectiva general, como ustedes lo están planteando. Una de las formas básicas de actuar que tiene el crimen organizado es permear a las instituciones estatales. Eso es de la base del negocio, ¿no es cierto? Lo vimos con funcionarios de la Fuerza Aérea hace poco, lo hemos visto en el norte con funcionarios de Gendarmería de alto nivel, lo hemos visto en militares y sin duda en la PDI y sin duda en Carabineros. Y esto es muy, muy preocupante porque lo que nos está fallando es la inteligencia. Cuando pasamos un umbral de permeabilidad de las instituciones públicas y especialmente instituciones armadas, es que estamos llegando a un punto que en algún momento no tiene retorno. Por consiguiente, es allí una de las cuestiones sustantivas que tenemos que abordar en la lucha contra el crimen organizado. El problema, en estricto rigor, no está hoy día en una serie de delitos más bien comunes que uno puede ver y que se han ido controlando y que se podrá discutir si son menos o más. El problema de fondo es cómo el crimen organizado está permeando estructuras institucionales, económicas y sociales en los territorios. Y eso es lo grave que no estamos pudiendo enfrentar adecuadamente. Eric, en el caso de esta operación llamada, me parece, Muralla, ¿no? Muralla Oriental, que tiene que ver con esta mafia china, tú dices que en este caso en particular, ¿no operó la inteligencia del sistema del Estado? Porque, claro, se hablaba mucho de que era una investigación que venía hace algunos meses, pero también que hubo un caso en específico, un disparo al aire, de hecho, de un sujeto que está identificado como Haifen Tank, que por motivos desconocidos, con una submetralleta en cercanías en un edificio residencial ahí en la zona de Meix, que fue lo que alertó, o sea, digamos como un hecho, digamos, más que aislado, inesperado, que gatilló todo este tema. Porque por otro lado, Cordero, el ministro de Seguridad Pública, hablaba justamente, haciendo un guiño también al levantamiento del secreto bancario, o flexibilizar el levantamiento más bien, porque existe, de que acá se había seguido también una ruta, de alguna forma, del dinero, de cómo lo usaban para limpiarlo, con todo este tema de las extorsiones que hacían en la zona. ¿Tú crees que este caso en particular, repito mi pregunta, no operó la inteligencia y fue más bien este caso aislado del disparo? Es que, a ver, hay una combinación de cosas. Efectivamente, en este caso sí operó la inteligencia, que hay una estrategia de persecución sofisticada que lleva bastante tiempo operando. Pero en general lo que vemos es que la inteligencia no está operando.
los sistemas institucionales en Chile tienen un problema gravísimo de articulación. Por consiguiente, cuesta mucho generar redes estructuradas del Estado donde se integren diversas instituciones, desde municipios, policías, instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, etcétera, que realmente operen de manera articulada. Esos son los grandes problemas que tenemos. Yo me tocó trabajar en estos temas y generar la integración es muy difícil. Incluso integración del punto de vista de sistemas informáticos, integración en la entrega de información, etcétera. Entonces, en muchos casos terminamos detectando situaciones de este tipo más bien vinculadas a situaciones fortuitas o a errores que cometen este tipo de organizaciones, pero no porque estemos realmente detectando este tipo de situaciones donde, como ustedes decían en la introducción del caso, hay una serie de indicios que uno ve de manera evidente que aquí está operando algún tipo de sistema de protección y, sin embargo, llevamos años sin que se sepa que esto está siendo desbaratado. Sí, entonces, por eso cuando decimos que la inteligencia está fallando. Tenemos leyes pendientes hace mucho rato en materia de inteligencia que no están operando, y donde, mira, te pongo un ejemplo. Nosotros en la universidad recién terminamos un estudio sobre los planes de seguridad comunal, y los planes de seguridad comunal, que tienen mucho que ver con esto, tienen deficiencias técnicas muy importantes, y donde básicamente no hay una relación estructurada que permita uno dar cuenta del combate al crimen organizado. Los planes más bien operan en la lógica de el simple delito, el delito más bien común, pero no son capaces de alcanzar a estructurar planes articulados de largo plazo que permitan luchar contra este tipo de criminalidad. Profesor, hay varias aquí cosas que saltaron y que son raras. Por ejemplo, esta investigación lleva más de 3 años y no había detenidos en esta causa específica acá en el barrio Meix. De repente hay un hecho, un incidente que permite que intervengan, pero de verdad 3 años detrás de un grupo sin resultado que permitiera una acción positiva de detención y juicio, llama la atención. 2, otra vez la misma comisaría. La vez anterior eran 13 carabineros que además prestaban protección. Ahora aparece otro que era informante clave de los propios operativos de esa institución. Como que se repiten los errores, no hay consecuencias, no se repara, no se restablece la confianza. Ir a hacer una denuncia a la segunda comisaría, mejor que no. Mejor que no, por si acaso. Voy a salir trasquilado. No, con todo respeto a todos los que trabajan ahí, que son carabineros probos. Bueno, pero ¿y dónde están los anuncios? ¿Qué pasa con los detenidos, con los procesados? Ni siquiera se informa. Las cosas mueren ahí. Y porque, fíjate que, a ver, tú tocas un tema que es clave dentro de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas en general. Los sistemas de control interno que tienen estas instituciones son bastante débiles. Además son sistemas complejísimos internamente, que no están debidamente integrados, que tienen todavía operan una cierta distancia con el mundo civil, por ende en general no entregan información. Entonces, si uno debiera pensar en una modernización efectiva de las policías, tiene que ver con los sistemas de control interno. Carabineros, sin entrar en detalles porque me tocó conocerlo internamente, pero tiene al menos 4 sistemas de control interno que entre ellos no conversan adecuadamente. Entonces, ¿en qué consisten esos controles? Si nos puedes explicar a grandes rasgos, Eric, para que la audiencia sepa. Hay varios. El primero, si uno quisiera mirarlo más, en lo operativo está lo que se llama el sistema de control de conductas indebidas, donde en teoría, ¿no es cierto?, identificamos a través de la operación una serie de conductas que debieran entrar a un sistema y llamar la atención porque no se están cumpliendo funciones concretas de la policía. Desde, como ustedes decían, un policía que en un momento dado no detiene a alguien o parece conversando por las cámaras con un eventual delincuente, digamos, ¿no? Ese tipo de conductas debieran inmediatamente saltar alarmas y ser investigadas, pero además ser vinculadas con otro tipo de situaciones, como investigar patrimonios, como investigar conductas previas de ese policía o de esa unidad. Todos esos procedimientos son extraordinariamente lentos, burocráticos, y al final terminan siempre encapsulados en un funcionario o en un par de funcionarios. Pero no está la capacidad hoy día de escalar ese tipo de situaciones a
estructuras más sistémicas. Y por eso que, como decía Alejandro, detenemos a 13 carabineros y parece que fueron esos 13 carabineros los únicos que tuvieron alguna acción corrupta y no hay más. No, sin duda ahí hay algo más. ¿Te fijas? Y por otro lado hay otros sistemas internos, como el sistema de control interno, sistemas de control de gestión, que también operan por vías propias. Entonces, no tenemos esa integración. Cuesta mucho, por ejemplo, a partir de que un policía tenga un estilo de vida, por ejemplo, que no corresponde a su sueldo, que se investigue. Y hay casos que se han develado de policías que han sido dados de baja o en las Fuerzas Armadas, que llevaban años operando con niveles de vida muy altos y que ningún sistema era capaz de dar cuenta de ello. ¿Te fijas? Entonces, porque los sistemas, como te digo, son fraccionados, están encapsulados, investigan casos específicos y no miran desde una mirada de inteligencia sistemas, estructuras más complejas que estén entregadas a la corrupción. Esto, si uno lo lleva al extremo, en Gendarmería, esto es gravísimo, por ejemplo. Está pasando muchísimo peor que en Carabineros, sin duda, porque no lo digo yo, lo han dado cuenta informes de la propia institución, en su momento de algunas cortes, que lo han dicho en sentencias cuando estaban vinculados a gente de Gendarmería, y sin embargo, seguimos más o menos igual. Bueno, de hecho, hoy día en esta materia. Profesor Latorre, más grave todavía, tenemos casos de comandantes en jefe del ejército que tenía un estándar de vida absolutamente no justificado y el fiscal, porque esto se investigó, ni siquiera entregó esos antecedentes tan elementales como decir, bueno, ¿de dónde surgió este dinero que le permite a este general vivir como vive? Y se cerró la causa y quedó libre, y libre polvo y paja. La señal para abajo es roben porque no los van a tocar. O sea, la sensación que el sistema no es solo incapacidad de detectar, falta de voluntad, de decisión de sancionar. Absolutamente. Y bueno, afortunadamente tuvimos el caso hace poco del exdirector de investigaciones que fue condenado. Yo creo que eso es una señal importante. Muñoz. Y ya no pocos años, digamos, 17 años. Pero es absolutamente cierto. Tenemos varios comandantes en jefe del ejército procesados, tenemos a 2 o 3 directores de la Policía de Investigaciones. Sí. Entonces, el tema es que la corrupción en Chile hace mucho rato que es muchísimo más grave de lo que queremos creer. Y la institucionalidad chilena es una institucionalidad que está hecha, vamos a decirlo de esta manera, en la presunción de que no existe corrupción y que los casos son aislados. Sí. Y a partir de eso también hay una especie de defensa corporativa. Cuando se detecta algo, siempre se termina, comillas, planteando como que son casos aislados. Y no lo son. O sea, si hay un director de la policía o hay un general de ejército que opera, como usted dice, en estas lógicas de corrupción y que es evidente que tiene un estándar de vida que no le corresponde, sin duda que detrás de él hay todo un sistema mucho más complejo operando, que lo está encubriendo, que está facilitando, etcétera, y que en general, cuando se descubre, ni siquiera nos logramos enterar de cuál era mínimamente el sistema que estaba operando. Si eso ocurre con un general, imaginémonos lo que ocurre en una comisaría en particular, o en sistemas más pequeños, más encapsulados, que comienzan a operar en los códigos del delito, y eso es lo grave. Y yo insisto acá, y vamos a decir algo que dijo el presidente: Chile no se cae a pedazos en esta materia. Es cierto, sin embargo, no estamos logrando detener las formas típicas de actuar del crimen organizado. Y cuando no lo hacemos, el momento que ya nos damos cuenta, esto es una explosión, ya está todo capturado. Entonces, lo que pasa en las cárceles, que están siendo absolutamente capturadas, no hacemos nada, o muy poco. Lo que está pasando en el norte, que es gravísimo. Recuerden ustedes que hace poco una persona que trabajaba de Gendarmería, que trabajaba con la dirección de Gendarmería o con la Seremía de Justicia en el norte, fue detenida por estar involucrada en actos de corrupción. Entonces, esa permeabilidad que tenemos es lo que nos hace hoy día muy frágil y es lo que marca la verdadera gravedad del tema. Y esa laxitud. En el mejor de los casos tenemos algo de inteligencia operativa. Perdón. Pero en Chile, inteligencia para operar contra el crimen organizado no tenemos. Eso, o sea, así de simple, digamos. Y se lo digo en conocimiento de causa porque trabajé en el tema. No tenemos. Claro, no tenemos inteligencia, pero cuando se llega a descubrir, hay laxitud. La autoridad son laxas, los fiscales laxos, los jueces laxos, las propias instituciones donde están estas personas con una incapacidad o sea, uno no ve voluntad de ir al fondo. Siempre como que cumplir la forma y pasan estas cosas del fiscal que no investigó bien el caso,
que el juez que miró para el lado y tiró una sentencia y lo soltó al delincuente y después ordena que vuelvan a recapturar y el otro ya se escapó. En la gendarmería donde los celulares circulan, y ¿cómo va a ser tan imposible controlar eso? Es que, Alejandro, como te habla del tema de los celulares en gendarmería, usted está diciendo algo mucho más grave. No es que sea imposible controlarlo, es que sin duda que hay un sistema mayor que ampara, protege y articula y se beneficia de ello. Bueno, nosotros vamos a conversar luego con el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Gendarmería para abordar también ese tema en particular. Queremos agradecerte, Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, por haber conversado con nosotros acerca de lo que está pasando en seguridad pública, el caso en particular de la llamada mafia china y, por supuesto, lo que tú señalabas, la permeabilidad en las distintas instituciones y la falta de inteligencia como sistema coordinado. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengas linda semana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Chao. profesor. 8:20. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Sí, hoy es el debate de la, ¿cómo se llama? La Anatel, ¿no? Entonces, los canales de televisión ponen El último, como dice el alguno. último debate, El la último. última mirada de este proceso Exacto. eleccionario que ha sido maratónico porque empezó el año pasado. Así que Ufa, sí. somos un país estupendo para hacer elección y cada elección es un mundo distinto que se abre y no sabemos a dónde vamos, porque ya la propia ciudadanía va para la izquierda, se va para la derecha, el independiente, el otro, bueno, en fin, estamos en una situación difícil de seguir. Pero hoy es el debate, y este debate que podría parecer ya intrascendente, porque parece carrera jugada, ¿no es cierto?, dejó una cierta expectativa tipo morbo. ¿Cuál malo es el candidato que podría ganar? Porque en el debate anterior de la Archi fue, curiosamente, el mejor debate de la candidata desafiante por lejos, y el peor debate del que podría ganar, que el que va punteando. Así es. Entonces, no deja de ser esto bien atroz, porque para prever lo que viene, uno quiere ver la solidez de los liderazgos. Y cuando el caballo que va adelante va cojeando, uno dice, oye, puede ganar. ¿Y después qué pasa? Y aquí vienen las preguntas. Yo estaba mirando la prensa, revisando lo que dicen los analistas, y fíjate que, pincelada, en el último debate de la Archi, la Asociación de Radiodifusores, las radios, la prensa, los periodistas estuvieron muy bien seleccionados, hicieron muy bien su papel. ¿Cómo se nota? Y la candidata que va a segunda, bueno, tiene que remontar y por lo tanto tiene que agredir, tiene que atacar, tiene que interpelar, tiene que arrinconar. Tiene que jugársela, como lo ha hecho. Se la tiene que jugar. Entonces vamos por parte. ¿Qué es lo que aparece? Primero hay una discusión y dos posiciones. Uno estiman que ese debate de la Archi confirmó que el candidato que va primero carece de competencias mínimas de liderazgo y carisma, y que detrás tienen la sospecha y un vacío programático, y por lo tanto tenemos una crisis de gobernabilidad a portas. Sí, porque totalmente. cuando le toque empezar a tocar la guitarra y se dé cuenta que la guitarra no tiene ni siquiera cuerda, exacto. Si no tiene gente. y que no tiene voz para cantar. Bueno, Chile Vamos está jugando un rol ahí, le fue a prestar ropa. Exactamente, bueno, eso pasó un poco en el gobierno actual también, ¿eh? Sí. Pero hay el temor, dicen unos, de que hay un vacío programático, que no tienen respuesta frente al crimen Puros organizado. titulares y eslogan. Claro, cuando se vive del eslogan y la frase, no hay nada detrás. Esto significa que esto se va a desarmar muy rápido. Y además se ve que el candidato lo sufre, porque la cara que pone cuando lo pillan en preguntas muy específicas anda perdido. Las miradas perdidas, extraviadas, los gestos. Un poquito de soberbia también en los gestos, así como... Yo creo que más bien que estoy perdido. Bueno, pero tratando de disimular su inseguridad con la soberbia. Hay estudios que muestran cómo tú, por ejemplo, miras. Cuando uno está dudando, no sabe qué contestar, mira el techo. Sobre todo cuando le interpelaba a Jara, era como, ups, no, claro. Por ejemplo, el tema de la sala cuna universal, no saber que ya estaba, que ya tenía mejora, no, es que lo vamos a mejorar, pero ponía cara de a lo Tokio. Total. Exacto, y reactivo, pero esa es una hipótesis. Hay otra que dice que más allá de si Kaiser es brillante, es carismático o no, que parece que a esta altura nadie piensa que lo sea, hay un diseño detrás. No hay que confundirse, no hay que despreciar al rival. Tiene un diseño de afuera. Es un diseño importado
pero es consistente y es estratégico. ¿El de Johannes? He traído, claro, de todas las vinculaciones que él ha tejido, porque ha viajado por todas partes con esta nueva derecha radical, forjada en Estados Unidos y Europa, que tienen un carácter particular. Son extrema derecha, creen en la fuerza, y además tienen una agenda restauradora. Me perdí, ¿estás hablando de Kaiser o de Kast? Kast. Es que dijiste Kaiser, entonces Kaiser, me perdí. A Kaiser lo pusieron ahí como telonero. Ya, no, sí. Diga Vamos lo que el otro juega. Claro, Ya, diga no. lo que el otro no va a decir, Es muestre que sus Kaiser, pero es Kast. Perdón, Sí. fue No. un lapsus. Bueno, depende. linguis. Ya, vamos, Bueno, sigamos. lo que pasa es que los dos trabajaron articulados, Sí, ¿no? pues A mí no me los venden cacá. con cuento aquí que eran dos posibilidades distintas. Bueno, entonces la otra, que es más compleja, es que hay un diseño, que ese diseño es un diseño importado, que está vinculado con lo que está pasando con esta derecha radical y que llega en un momento bien complejo. Porque es justo lo que hizo la semana pasada el presidente Trump cuando anuncia su nueva política y que dice América es para los americanos, que Europa se las tiene que arreglar, que Rusia es su amigo y más que Europa, hoy su aliado es Rusia, otro régimen autoritario de extrema derecha. Esa decisión de fortalecer a los partidos de extrema derecha en América Latina y en Europa está interviniendo descaradamente. Nunca antes pasó algo así, nunca. En más de 200 y tantos años de la vida, digamos, de los tiempos modernos. Y por otro lado, con una agenda que está oculta, porque algunos dicen no tiene agenda, no, sí tiene agenda, pero aparece a ratos, aparece cuando está muy forzado y arrinconado, y dice cosas que preocupan más que a la propia derecha, ojo. Que muchos le pidieron explique, migración, no pueden entrar los migrantes porque contamina la raza, ya. Si ese es el sentimiento profundo, bueno, ¿los va a expulsar? No los va a expulsar. Ahora dice que los va a invitar a irse. Y le tira el cacho de financiar esto a los empleadores. No, una señora en la feria que contrata un muchacho para que le ayude y lo echan, ella le va a tener que pagar el pasaje. No, sí, una locura. ¿Te fijas? Porque no todos trabajan en las grandes corporaciones. Si en el fondo está diciendo lo que cobre. algunos sector de la sociedad quiere escuchar, no más Exacto. migrantes. Entonces, y cómo lo hacemos no importa, la cosa es no. Y lo mismo pasa, pero detrás, como digo, aquí hay una visión. Reducir el Estado en lo que es el Estado social, pero agrandar el Estado en lo que es la parte opresiva del Estado, que tiene ese otro rol, el Estado coactivo. Después la agenda de, qué sé yo, las 40 horas, que dice que te van a echar para atrás, el aborto, que ya se había avanzado. Lo que dijo de nuevo Mesa, su diputado republicano, de indultar incluso a abusadores de menores. No, ya una cosa... Exacto. Y se quedó calladito. Entonces, por vía de deslices, aparece que aquí hay una agenda, que es una agenda compartida a nivel de las derechas en Europa y en Estados Unidos. La agenda de Trump se vislumbra ahí. Entonces, vamos a ir a una elección sin tener claro si es un bluff o si de verdad es parte de un diseño. Yo estoy inclinado a lo segundo. Y a favor porque juega... me sorprendería mucho lo otro. Sí. Y lo segundo, lo que anunció Trump esta semana, que aquí ha pasado inadvertido, estuve revisando la prensa, poca importancia le dio. Conversamos nosotros hoy, primer tema de la semana, cuando Estados Unidos dice que América es para los americanos y trasladó la flota que tenía en otras partes del mundo y la concentró en el Caribe. Para notificar a China, no, se acabó la competición con China. Y los gobiernos de América Latina tienen dos alternativas: les presto plata a los amigos y presiono a los que no son de mi bloque y los trato de narcotraficantes. Bueno, a ojalá todos. que hoy día los periodistas le pregunten tanto a Kast como a Jara justamente por esta nueva estrategia de política exterior de Donald Trump, porque yo creo que sí la prensa lo ha tomado, pero como algo pasado, pero nada o poco con los presidenciales. Bueno, me he centrado esencialmente, Daniela, en el candidato que va primero. Y yo creo que también le da para conversar lo que está haciendo Janet Jara, transformada en una Jeanne d'Arc, una Juana de Arco luchando casi sola contra el invasor británico en el norte de Francia y lleno de traidores que se dan vuelta a la chaqueta y que son los que la queman viva. No son los ingleses, son franceses. Sí, pues. Bueno, eso para que tengamos presente que por el otro lado, eso también hay que echarle una vueltecita, pero en otra ocasión porque ya nos pido tiempo. Exactamente. Vamos ahora a nuestra pausa, cuando son las 8:29 y luego volvemos con más contenidos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo, tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Rádio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes, de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. 8 ya con 31 minutos. Muy buenos días, Gonzalo Espinosa. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días. Acá poniéndole ánimo a la mañana porque la verdad estoy un poco resfriado. ¿Estás resfriado? Un poquito. Hoy me salió un gallito. Pero hay que ponerle ánimo acá a la semana. ¿Pasaste frío cuando fuiste a los Jaivas? No pasé frío, pero yo creo que me bajaron las defensas en algún momento. Compañero. Pero no, o sea, los Jaivas me la dejaron arriba, el espíritu increíble, toda la gente cantando, tocaron alturas de Machu Picchu completo. Estaba llenísimo el Estadio Nacional. ¿Casi 3? 3 horas, sí. Increíble. Sí, tuvieron un primer bloque que era con invitados, donde hicieron repertorio de covers, de reinterpretaciones de otras canciones. Después vino este bloque que era de alturas de Machu Picchu, muy lindo. Y con este homenaje también ahí a los miembros que murieron de la banda, Gabriel Parra y el Gato Alquinta. Sí, lo vi. Y ya al final tocaron los clásicos y cerraron ahí con todos juntos y la fiesta fue increíble. Qué maravilla. Realmente parece que fue imperdible. Estaba repleto y muchos amigos que estuvieron ahí presentes. Pura envidia. Vamos con, luego de esto tan bonito de los Jaivas, vamos con temas económicos que son un poquito más áridos, a menos que tengas buenas noticias. Vamos con percepciones. Vamos con percepciones. Sí, okay. Salió una encuesta Academ que nos estaba hablando de, digamos, la elección presidencial al callo, sí, pero habla de otras cosas, sí, por la tangente, y destaca que el optimismo en Chile alcanza su punto más alto en los últimos 7 años. Esta encuesta de Plaza Pública Academ dice que el 59% de los chilenos cree que el futuro de Chile será mejor, y es la cifra más alta desde 2018. Y en economía, que es lo que nos convoca, también mejora la percepción. Aquí un poco más bajito, pero el 37% piensa que la economía está progresando. El mejor registro desde 2019. Ah, ya, pero está, no que estará, o sea, que progresará, está en el progresando, presente. Sí, okay, ahora ya. Buen punto. También hay expectativas con respecto al consumo que se mantienen altas, con un 46% que cree que será un buen momento para comprar. Sobre todo ahora que viene la Navidad y el Año Nuevo y las fiestas que uno gasta. Otras, el viejito pascuero. El viejito pascuero que viene. Con se portó bien estructural. Se portó bien Guillermo, le van a llegar los regalos. El año pasado se portó más o menos nomás, pero va a la baja. Vale. Bueno, les cuento. ¿Cuál es la principal preocupación de los chilenos? ¿Cuál creen que es? ¿Llegar a fin de mes? ¿O la inmigración? La inmigración, sí. El 72% cree que hay una crisis migratoria en el norte, 82% pide endurecer las restricciones migratorias, un 69% considera que la llegada de inmigrantes es negativa, aunque esta cifra bajó en 8 puntos,
lo que es relevante. 87% apoya exigir visa para entrar a Chile y el apoyo a cerrar completamente la frontera cayó a 57%, que es su nivel más bajo desde 2024. Sobre extranjeros que cometen delitos, se produce un cambio importante. El 50% cree que deben cumplir condena en Chile y luego ser expulsados, y el 45% prefiere la expulsión inmediata. La evaluación del presidente. Vamos. La aprobación del presidente Boric subió 3 puntos, llegando al 37%, mientras que su desaprobación bajó al 57%. Eso es lo que nos arroja Plaza Pública CADEM. Perfecto. ¿Y fin de mes no aparece ahí? ¿Llegar a fin de mes? No aparecía dentro de la... ¿Cachai cómo instalan cosas distintas? Sí, sí, impresionante. Las encuestas en general mejoran el estado de ánimo de la gente cuando llega casi el fin de año. Sí. Como el cierre del año, la primavera, el verano que ya se asoma, las vacaciones que vienen. No es un momento depresivo como lo es el invierno, por ejemplo. En todas partes hay un... Y la primavera es más o menos crítica, cuando parte, cuando se inicia. Claro. Es cíclica, digamos. Ahí pasan cosas, altos y bajos. Es peligroso porque genera contraste. Sí, exacto, en genera mundo que contraste. Se reactiva y yo que me sigo quedando. Exactamente. Claro. Ay. Bueno. ¿Algo más? Sí, una última cosa que no hablamos la semana pasada y que es muy relevante, que ya están saliendo los primeros condenados por el caso Torrealba, por el fraude de la municipalidad de Vitacura. Estábamos hablando también de las mayores corrupciones en los municipios, curiosamente, que se supone que son de la gente más pudiente. Que es el que tenía la plata escondida en las murallas. Exacto, sí. Claro. La primera condenada es la exfuncionaria de la municipalidad, Antonia Larraín. Ella recibió una pena de 5 años de presidio bajo la modalidad de libertad vigilada. Van a salir todos libres. Tendrá que pagar una multa de 48 millones de pesos y fue inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos y empleos públicos. Podríamos andar luego en entrevista a este caso, ¿te parece, Gonza? Claro, sí. Usted que también ve la producción. Rápidamente, Gonza, ¿puedes repetir la pregunta del día? Ya que estábamos hablando a propósito de Plaza Pública, CADEM, con estos temas y el tono que estamos esperando para lo que se va a vivir hoy en Anatel. Sí, hoy se realiza el último debate, como decías tú, Daniela, Anatel, de cara a la segunda vuelta, donde van a tener su encuentro, su enfrentamiento final, Kast y Jara, antes de las elecciones. Y le preguntamos a la gente que qué va a hacer Kast, porque últimamente ha repetido un libreto parecido. Sí. La primera alternativa es: dejará de evadir preguntas. La segunda es: depende. Está buenísima. Y la tercera es: concentrará sus críticas a Jara. Pueden responder esto en nuestras redes sociales de @RadioUSACH y @TVUSACH. Ahora subió un poquito el tono en los últimos actos de campaña, de cierre de campaña. Habló de ella la bella, ¿no? Con el tema del vidrio, diciendo a ella la bella no le gusta, y era Jara. Igual sonaba Arjona de fondo. Y por supuesto también el tema de decir que mentía y que no iba a pisar el palito. Vamos a ver con qué tono se la juega hoy José Antonio Kast. Gracias, Gonza. Gracias a ustedes. 8:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, en estos días, el caso Meix, donde aparece otra vez un sargento de carabineros involucrado en la misma comisaría donde hay 13 que fueron dados de baja por desempeñarse en esta área como protectores. Sí. Claro, ahora aparece en Gendarmería, ha habido incidentes de funcionarios, pero ahora lo nuevo es que entregaron 2 arreglos florales, donde algunos interpretan que esto podría ser amenaza contra unos funcionarios y los que están permanentemente bajo amenaza por parte de los delincuentes. Eso es parte del empedrado, sobre todo cuando la delincuencia es crimen organizado. Sí. La delincuencia común, esas cosas ocurrieron ocasionalmente, muy puntuales, pero ahora parece ser como una manera permanente de estar presionando a los funcionarios, y de ellos vamos a conversar con el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, don Pablo Jaque Garrido. Don Pablo, buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniela. Buenos días, Alejandro.
saludarles. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. A ver, esta es una nueva amenaza y de hecho viene con nombre y apellido, así que más que interpretación es bastante literal, porque también ahí se recibió un mensaje de WhatsApp, ¿no? No solo también este arreglo floral, esta corona que se hace para los funerales, ¿no? En la primera reja, que pertenecen además a la florería del Cementerio General. Y quiero preguntar ahí, porque era para el mayor Muñoz y para el capitán Estrada. Esto ya no se está viendo como algo particular, aislado, que nos remonta también a una performance de amedrentamiento, de amenaza. Están siendo cada vez más frecuentes, por lo menos lo que vemos en la prensa. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la interna como personal de Gendarmería? Sí, Daniela, creo que usted lo resume muy bien, con preocupación, porque es un hecho que se está repitiendo en el tiempo. Creemos que aquí detrás de estos hechos hay delincuentes peligrosos que a través de este tipo de situaciones, evidentemente, que levantar la voz de alerta y hacerse del poder absoluto del sistema penitenciario, situación que evidentemente el personal rechaza, y con su trabajo en el día a día, ¿no es cierto?, vamos a seguir trabajando para la seguridad de este país. Es una situación que es compleja, que se tiene que investigar. Nosotros somos los primeros. Hemos insistido ante la autoridad, ante la Fiscalía, que esto se tiene que investigar a fondo y dar con los responsables, con este tipo de delincuentes que se coluden para instalar este tipo de amenaza y instalar la agenda en el país. ¿Y cuáles son, perdón, antes de pasar a Ale, los protocolos de seguridad también para proteger a las personas que están siendo amenazadas en lo inmediato, mientras corre de paralelo la investigación? Bueno, es una medida que tiene que adoptar el jefe del servicio respecto de adoptar todas las medidas que tiendan a resguardar la seguridad, la vida de los funcionarios que están siendo amenazados. Aplican los protocolos de manera inmediata. Esperamos que esta vez sea así. Ya conocemos casos anteriores donde nosotros le hemos consultado a la autoridad del servicio respecto de cuáles medidas se han adoptado para resguardar la vida de los funcionarios. Así que porque excede el Centro de Detención Preventiva, el CDDP de Santiago Sur, o sea, también, digamos, sus casas o lugares donde ellos se mueven, me imagino. Sí, efectivamente, son 2 funcionarios del CDP Santiago Sur, entonces, evidentemente, la autoridad tiene que analizar la situación de cada uno de ellos y, evidentemente, resguardarlos por seguridad. No me puedo referir más allá respecto de las medidas internas, porque entenderá que son medidas de seguridad. Claro, exacto. Ahora, esto me decía usted que es habitual, que ya viene pasando. ¿Hay casos que se asocie a la amenaza a una ejecución concreta del acto amenazante? Bueno, el caso más concreto respecto de algún avance fue lo que pasó en la ciudad de Cauquenes. Un caso muy particular que nosotros hemos estado con especial atención y donde le hemos pedido no solamente al jefe del servicio, sino que también a la autoridad del Ministerio de Justicia respecto del rápido avance de esa investigación. Este caso pasó a principios de año. En el mes de junio, a través de los medios de prensa, conocimos detalles muy particulares por parte del mismo afectado. Pero sí quiero ser claro que nos llama poderosamente la atención que no se ha avanzado respecto de la investigación interna. ¿Ya? De hecho, se han ventilado parte del proceso sumarial a la prensa, lo que evidentemente constituye una falta grave, ¿no es cierto?, en los procesos investigativos. Pero lo que nos llama poderosamente la atención que en la entrevista que entrega el afectado en el mes de junio, algunos medios de comunicación, incluso él señala de que esta información estaría siendo entregada por funcionarios al interior de la institución. Habla de algunos casos específicos, como el caso de Santiago 1, donde habría algún funcionario que se le apoda el doctor. Nosotros ante eso le pedimos no solamente al jefe de nuestro servicio, sino que al Ministerio de Justicia, que como asociación, y que estamos en contra de todos los actos de corrupción que puedan aparecer en la institución, nosotros queríamos saber la verdad respecto de esos temas y que se llegara al fondo, y que si de haber responsable, si estos hechos están asimilados a temas de corrupción, que se sancionen lo más drástico posible. Pero a la fecha nos llama poderosamente la atención que no hemos conocido ningún avance respecto a este tema, que es el caso más delicado que hemos conocido durante el año, porque hay que recordar que a ese funcionario a lo menos tres delincuentes balearon su casa y hoy día están en prisión preventiva. Ahora, ¿qué explica esto de que
una amenaza de esta naturaleza, los sumarios internos no avancen? ¿De quién es responsabilidad que avance? Y Alejandro, yo no me quiero quedar con esta sensación y lo he transmitido no solamente a ustedes, sino que también a las autoridades. Que se tiene que terminar esta sensación de levantar una noticia, porque pega fuerte en la opinión pública que a un funcionario de gendarmería le llegue una corona de flores o le balee en su casa. Y que finalmente la investigación no arrojen responsables, me parece que es grave. Yo creo que el tema de las investigaciones internas de gendarmería es un tema histórico. Se levantan muchos casos y hoy día la mayoría de los casos son públicos y resulta que pasan meses, años de la investigación y no tenemos responsables. El caso muy concreto es el caso que le planteé anteriormente. Conocimos detalles del sumario administrativo por la prensa, lo que es un hecho que es bastante grave, y a la fecha hoy día, habiendo entregado el afectado detalles de quienes eventualmente podrían estar detrás de la entrega de información, el servicio hasta la fecha y el Ministerio de Justicia no se han encargado de develarle a la opinión pública si efectivamente hubieron o no funcionarios que se coludieron para entregar esta información, que sea un hecho de corrupción gravísimo. Entonces se deja instalado en la opinión pública que podría haber eventualmente un hecho de corrupción que nunca es aclarado. Y en particular a nosotros como asociación gremial es una situación que nos molesta, porque finalmente queda la sensación de que la corrupción está desatada al interior de Gendarmería. Hay algunos funcionarios o algunas autoridades políticas que dicen que Gendarmería se tiene que reforzar porque la corrupción y todos los funcionarios están corrompidos, y esa situación a nosotros nos parece que es de una gravedad y una de falta de responsabilidad tremenda, porque la mayoría de nuestros funcionarios hoy día sostiene sobre su hombro un sistema penitenciario que ha sido abandonado históricamente, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Mire, le quiero poner un caso solamente del abandono. Estamos saliendo de nuestro aniversario institucional y el día viernes me llegaban fotografías de zapatos completamente destruidos de nuestro personal que en plena ceremonia, adelante de sus familiares, se les destruyen por completo. Entonces, yo quiero que alguna vez nos tomemos esta situación de Gendarmería de verdad, en serio, se entreguen los recursos para que nuestros funcionarios hagan el trabajo como corresponde, ¿no es cierto? Y en materia de investigación que tenga eventualmente eso de corrupción, que se tomen todas las medidas y se apliquen todas las sanciones que correspondan. Pablo, bueno, muy grave, porque así de básico, ¿no? De tener los implementos en buen estado, tú hablas de zapatos rotos, o sea, imagínate la señal que hay ahí de la falta de cuidado hacia las y los funcionarios de Gendarmería. Pero volviendo al tema de las amenazas, te quiero preguntar sobre lo que manifestó el ministro Gajardo, el ministro de Justicia. Dijo que dentro de nuestro mandato hemos fortalecido, dijo él, la protección de los funcionarios de Gendarmería. Han aprobado leyes con el objeto de que las personas que cometan cualquier delito en contra de los funcionarios justamente de la institución tengan penas agravadas, y disponiendo de recursos necesarios y suficientes para que lleven adelante. Ya sabemos que los zapatos no. Pero quiero ahondar en este punto de las penas que se han agravado. Es una señal más bien política, porque tú hablabas justamente en otra línea al inicio cuando decías que no solo hay filtraciones, sino que no se ha avanzado y se tiñe finalmente a la misma institución, Gendarmería, a propósito de ciertos casos. ¿Cómo estás viendo el trabajo del actual ministro, o más bien del Ministerio de Justicia, para no personalizarlo en Gajardo? Bueno, yo creo que el ministro de Justicia tiene bastante voluntad de querer avanzar en algunos temas. Es de perogrullo que aquel que atente contra el funcionario debe tener sanciones que son drásticas, ¿no es cierto? Y ahí hay dos investigaciones que son distintas. Una va por la línea de investigación judicial, que nosotros a veces vemos que son tan lentas como los sumarios administrativos que hay interior de Gendarmería. Pero por cierto que nosotros necesitamos, hoy día en un contexto de seguridad, donde hoy día tenemos más de 65.000 privados de libertad en un sistema que solamente resiste 42.000, donde efectivamente el crimen hoy día, los delincuentes, el crimen organizado actúa de manera distinta al interior de las unidades penales. Por cierto que se requiere más protección para los funcionarios, y yo reconozco que en ese sentido se ha avanzado en algunos proyectos de ley, como hay otros que en realidad que se están aplicando y que no han sido completamente efectivo. Por ejemplo, la tenencia de teléfonos celulares al interior de las unidades penales por parte de la población penal en realidad no ha tenido los efectos que ha tenido esa ley en el sistema penitenciario, han sido prácticamente muy bajos.
Ahora, con franqueza, Pablo, abriendo ese área, mucho se critica al personal de Gendarmería, en el fondo, por la forma como se organizan las cárceles, cómo operan los reglamentos, cómo se aplican sanciones, cómo se separa o no se separa a los criminales, cómo desde las cárceles operan muchos grupos, en Chile, en todas partes, pero también en nuestro país. ¿Dónde estará, a juicio de las evaluaciones que ustedes hacen como funcionarios profesionales de Gendarmería, estos vicios que permiten que en las cárceles sigan operando los grupos, sigan teniendo medios para comunicarse hacia afuera, reciban estas ayudas? ¿Qué es lo que falla? Alejandro, mire, el sistema de Gendarmería ha sido abandonado por muchos años, ¿ya? En materia de infraestructura, el país está al debe. Hoy día, lo dije hace poco, hay 65.000 privados de libertad en un sistema que solamente resiste 42.000, lo que significa hoy día no poder efectuar una correcta segregación de la población penal que tiene más alto grado de contagio criminológico con respecto de aquellos primerizos, y hoy día eso al interior de las unidades penales nosotros lo estamos viviendo en el día a día con cárceles que están completamente hacinadas. Y por otra parte, evidentemente, a esto hay que irle agregando a la infraestructura tecnología, sistemas de inhibición que realmente cumplan con la función de inhibir, y por cierto que además y nosotros valoramos los hechos de corrupción que se han ido destapando en el último tiempo. Yo sé que es una mancha para nuestro servicio, pero a la vez valoramos que esas manzanas podridas, esos traidores, ¿no es cierto?, que traspasan la línea de la doctrina que tiene la institución, hoy día tienen que ir siendo apartados de la institución, alejados de la institución, para que no manchen el trabajo que realizan profesionalmente la mayoría de nuestros funcionarios del interior de Gendarmería. Yo creo que Gendarmería hay que repensarla, requiere de una modernización sin que los funcionarios evidentemente tengan que asumir el costo de aquello, porque hay algunos candidatos que plantean, ¿no es cierto?, reformular Gendarmería, aplicar una orgánica similar a Carabineros, por ejemplo, sí. Pero nosotros hemos hecho ese punto ahí, lo hemos conversado con el mundo político, de que efectivamente tener una orgánica como la tienen instituciones de fuerza, orden y seguridad, no garantiza que se terminen los hechos de corrupción, sino que miremos las instituciones que hoy día tienen un carácter no deliberante, si existe o no existe corrupción. Y yo no creo que Gendarmería, el día que se institucionalice y los funcionarios dejemos de ser un servicio público, al día siguiente vamos a tener más cárceles. Nosotros queremos una reforma en Gendarmería, el fortalecimiento institucional, ¿Pablo? Que se apliquen mayores controles, pero los funcionarios de Gendarmería en ninguno de los casos tienen que terminar pagando el costo de eso. Ojo con eso, porque sí. Es un tema que hoy día está instalado, sobre todo en temas contingentes en materia de política. Nosotros estamos muy atentos a las propuestas que están haciendo los candidatos, porque evidentemente hay algunos que pretenden que el personal de Gendarmería retroceda, y evidentemente eso nosotros no lo vamos a aguantar. Pablo, brevemente, para finalizar, ya que estabas hablando de estar muy presente de lo que se debate en la política y las ideas que surgen en esta elección presidencial, y sobre todo lo que también está en el Parlamento, sobre todo desde el Partido Republicano, ¿cómo ven ustedes como funcionarias y funcionarios de Gendarmería este debate, en el entendido que hay hacinamiento en las cárceles, pero de indultar a reos mayores de 75 años porque están muy, digamos, de avanzada edad o con enfermedades sobre todo terminales, considerando, porque así lo dijeron, no solo violadores de derechos humanos o criminales de lesa humanidad, sino incluso abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo ven ustedes desde Gendarmería como funcionarios? Ya que depende del Ministerio de Justicia. Cuando se pone en el centro de la discusión hoy día la seguridad del país, creo que se contrasta cuando estoy pensando en indultar a delincuentes. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, es donde le corresponde. Clarísimo. Clarísimo, Pablo. Muchas gracias, Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Gendarmería. Muchas gracias por una vez más conversar con nosotros acá en Línea 1. Que tengan un buen día. Gracias. Yo también. Muchas gracias. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Don Rodrigo, vamos al frente. Don Guillermo. Don Guillermo, y le Alejandra. cuento. ¿Ah? Y Alejandra. Alejandra. A las 10 se vota en la sala de la Cámara de Diputados
la denominada Ley de Seguridad Municipal, esta iniciativa que fortalece la institucionalidad de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito. Estaba aleitado con Desbordes. Estaba aleitado con Desbordes, sí, impulsando esto después del ataque que recibió, que lo abordaron hace un rato el inspector municipal en el barrio Meix. Exacto. Y a las 9 de la noche se viene el round final. Tan tarde, el cara a cara entre Janet Jara y José Antonio Kast en el debate Anatel, que se va a extender por 2 horas y media. Nosotros así que vamos a estar hasta tarde. Yo me voy a armar un picoteo ahí. Yo también. Voy a estar con mi gata viendo el debate, comentándolo con ella. Ya chateamos ahí para decir, ¡oh, qué terrible esto! Anota, cuña, para mañana, para el análisis de mañana. En fin. Ya, así que, y los resultados de la pregunta del día que iban en relación a lo mismo. Muy interesante. Con respecto a este último debate de cara a la segunda vuelta, le preguntamos a la gente qué va a hacer José Antonio Kast. Sabía. Si iba a mantener el mismo libreto que venía interpretando en las últimas actividades. Un 4% sostuvo que dejará de evadir las preguntas, solo un 4%. Un 30% afirmó que concentrará sus críticas en Janet Jara. Y un 67% señaló que depende. Es que pusiste esa opción, obvio que me da mucha risa. A mí también. Está buenísima en todo caso. ¿Ah? Y quiero que lo tomaron con mucho humor también nuestros auditores y auditoras. Ya, nos despedimos con 17, casi 18 grados, esperando 30, incluso dicen algunos 31. Y dejamos hecha la invitación porque ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Estamos hasta aquí. A reunión de pauta ahora. A la pautita, y yo me voy a ayudar a ir a ver que quede muy agradable y seductora la convocatoria a la pauta. Eso, sí. Marraqueta, por favor. Gracias. Marraquetón. Chao, Gonza, chao, Vale. Chao a todos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.